Somos Multimedia. Buenas, buenas, estamos acá de vuelta, otro refresh más, acá con Gonza, Lau. Bueno, estamos... José. Estamos hablando desde el futuro, hoy es sábado, pero esto va a salir el domingo, quizás, o sea, el resultado de Colapinto ya lo sabemos, efectivamente, no lo vamos a adelantar porque está bueno ver la carrera, pero bueno, dado algunas situaciones que están pasando en el estudio, vamos a tener que grabar un par de programas, no vamos a poder salir todos los domingos en vivo. Así que bueno, tiempo de cambios y tenemos vendrán novedades. Se vendrán novedades, tranquila la gente, el programa está garantizado este año, el que viene. Lo que también está garantizado, o me gustaría preguntarte a vos, Gonza, es si los vencimientos de deuda están garantizados. Porque el programa puede haber, pero país quizás no. Sí, es muy loco, ¿no? Como que venimos de meses, fundamentalmente septiembre y octubre, ya cerrado octubre, donde al principio de las primeras semanas decíamos, che, esta fue una semana bastante buena del gobierno. La segunda semana decíamos, che, dentro de todo bastante buena del gobierno. Che, le están saliendo las cosas bastante mejor. Che, cerró bien septiembre. De hecho hicimos programas diciendo, che, las universidades se rebelan. La verdad que el conflicto presupuestario es muy fuerte, pero la parte macroeconómica general, la inflación, la actividad económica, todo empezaban a dar señales mejores de la que uno esperaba, la verdad. Siempre desde la autocrítica, ¿no? A nosotros en Refresh nos gusta mucho ser sinceros con eso. Que me tiró el micrófono. Quizás nosotros éramos de los que no la veían tanto, que sea tan sencillo este camino. Nadie esperaba un dólar a 1150 en este momento del año. Y eso se estaría sosteniendo, digamos. El AUD después va a reforzar la idea, pero fundamentalmente el blanqueo le dio mucho aire al gobierno. Y fundamentalmente este programa lo llamamos Puede fallar, entre preguntas, ¿no? Es más ¿Puede fallar? ¿Qué puede fallar? ¿Puede fallar el plan del gobierno de llegar a las elecciones del año que viene, que empiezan en agosto, sin grandes inestabilidades cambiarias, sin alguna devaluación, sin una inflación que se acelere? O sea, ¿puede el gobierno llegar y entregarle el barco a la campaña electoral con la economía ordenada y con una inflación más baja? Bueno, con esa pregunta, que es lo que se está haciendo el mercado estas semanas, lo que preparamos para este programa va a ser básicamente un buen repaso de cuáles son los diferentes factores y en qué momento se podrían dar que pueden generar esta inestabilidad y cambiaria. Ahora después lo vamos a enumerar, pero fundamentalmente desde ahora, la semana que viene, que son las elecciones de Estados Unidos, hasta las vacaciones, hasta julio del año que viene, que son los vencimientos de deuda más fuertes, y fundamentalmente también la gente empieza a dolarizar sus carteras por el miedo que hay en elecciones, que después lo vamos a ver. Todos los factores que pueden influir, en qué momento estarían concentrados, para que el inversor de a pie que nos está escuchando diga, che, compro dólares, no, espero, sigue el dólar barato, tenga todas las herramientas para discutir en un asado qué va a pasar. Bueno, en Refresh te decimos cuándo puede haber quilombo, cuándo no, y en función de eso podemos ir elige actuando. Tu propia aventura. Hablando de asados, quizás uno podría decir que en los asados la pregunta era, che, ¿y si esto no anda? Si esto sale mal, ¿no? Y ahora empieza a ser, ¿y si sale bien, no? Como el cambio de etapa, sí, ¿no? Quizás. Sí, 100%, sí, es rarísimo. Pero bueno, si quieren pasemos a la primera parte como más... Claro, presentamos la primera parte. Porque todo esto que contamos era una segunda parte del programa. Claro, ¿no? Vos te adelantaste, pensaste toda una organización, introducción de la segunda parte que la hiciste en la primera. No la hice, introduje el programa. La primera parte del programa es fundamentalmente un mini Notifresh. Un par de noticias relevantes de la semana. Fundamentalmente del cierre de octubre, que pueden estar buenas, que hablan de esta idea de que octubre cerró económicamente bastante mejor de lo que todos esperábamos. Sí, bueno, si quieren pasemos a la primer parte, que es básicamente que esta semana y octubre en general, el Banco Central pudo comprar un montón de reservas a
raíz histórica diferente de lo que hubiese sucedido, que ahora lo vamos a ver, pero sobre todo que el riesgo país perforó los 1000 puntos. ¿Se acuerdan que creo que la semana pasada o la anterior habíamos hablado que estábamos o habíamos bajado de los 1100, que eso no pasaba desde 2019, pero ahora el riesgo país cerró en 955 puntos básicos, es decir, y creo que en la semana llegó a bajar también de los 900 puntos básicos, que eso tampoco pasaba desde 2019. ¿Y por qué necesitamos que el riesgo país sea? Porque necesitamos riesgo. Lo preguntan los diarieros, ¿viste? Básicamente el riesgo país es tu posición en términos de tomar deuda con el resto del mundo. Si vos tenés un riesgo país bajo, significa que la gente, o sea, que los países de afuera y sobre todo los inversores extranjeros confían en que vos podés repagar esa deuda. Argentina siempre tuvo un riesgo país muy alto porque es un país completamente endeudado por su historia con la deuda, o sea, como una cuestión más de inestabilidad. La inestabilidad económica también influye en que tengas posibilidad de no volver a pagar la deuda, por más que Argentina siempre pagó y reestructuró, creo que una sola vez hubo un default de deuda en el 2000, pero o sea, en la historia reciente es más una cuestión de inestabilidad. Entonces, que el riesgo país baje implica en cierto punto que la gente de afuera y los países de afuera y sobre todo los inversores de afuera están viendo que Milei puede tener algo de sostenibilidad en el futuro. O sea, eligen creer en que todo esto puede salir bien. Que baje el riesgo país implica que suba el precio de los bonos nacionales. O sea, Argentina tiene bonos como país, que son los GD30, GD35, que según el año en que vencen, que son los bonos globales, que son de ley extranjera y que si esos bonos suben, o sea, aumenta su precio, porque más gente está demandando de esos bonos, el riesgo país baje. Porque la gente básicamente te está comprando deuda de tu país. ¿Y por qué empezó a bajar ahora? Y empezó a bajar el riesgo país esta semana. Claro, ok. Sí. ¿Por qué empezaron a subir los bonos y bajar el riesgo país? ¿Por qué empezaron a subir los bonos? Es todo un ciclo que yo creo que en su momento hablábamos de que las expectativas de inflación influyen también, pero sobre todo que el Banco Central está pudiendo acumular reservas, sobre todo es como una medida de, bueno, voy a tener dólares y voy a tener un cuerpo para pagar la deuda en términos generales más adelante. Entonces, octubre, si quieren pasemos a ver el gráfico 1. Octubre cerró con compras netas. ¿Qué tenemos en ese gráfico? Bien. Primero, estoy aprendiendo, porque en el trabajo también estoy empezando a exponer un montón de cosas y primero hay que explicar el gráfico y después llegar a la resolución. Estoy aprendiendo todavía, soy una persona joven. Entonces, en ese gráfico que tenemos, las barras son los saldos, o sea, si el Banco Central logró acumular comprar o vender reservas en cada mes, enero, febrero, marzo, abril del 2024. O sea, el 3.272 significa que en enero el Banco Central compró 3.272 millones de dólares en 2024, este año. Ahora, los puntos negros son el promedio desde 2003 hasta 2023 del saldo de todos los eneros, del saldo de todos los febreros, del saldo de todos los marzos de 2003 en adelante. O sea, ¿cuánto en general suele comprar ¿Cuánto en general suele comprar o vender en los eneros? ¿Cuánto en general suele comprar o vender en los febreros? Y así en todos los meses. Veamos que desde enero a mayo, que en su momento lo habíamos hablado, el Banco Central pudo comprar muchísimo más de lo que históricamente compraba. O sea, el promedio más o menos de eso es 400, 350, y el Banco Central en esos meses, en esos 5 meses, compró un promedio de 3.000 millones de dólares. Eso es una bestialidad que en su momento habíamos visto, que era porque entraba plata que no era del agro, sino que había más oferta por mayores préstamos, etcétera. Ahora, junio y julio fue al revés, perdió reservas que históricamente hubiese acumulado. O sea, el promedio de esos a 462 millones históricamente adquiere, en junio perdió 47 millones. O sea, está comprando en la fina, estás diciendo, ¿no? O sea, no la gruesa, sino como estamos comprando donde no deberíamos comprar. Claro, o sea, está bastante distorsionado todo en términos del promedio histórico. Claro. Ahora, ¿qué pasó? En octubre, o sea, el promedio de todos los octubres de 2003 a 2023 te da que el Banco Central suele perder en promedio 700 millones de dólares. Ahora, Milei logró conseguir y comprar 1.627 millones de dólares. Te pongo un asterisco a lo que decía José. La cosecha de trigo
es la que te levanta en noviembre y diciembre. Fundamentalmente Sí. en diciembre, que es a lo que le suelen decir la fina, la cosecha fina. Ah, yo lo inventé, no estaba diciendo. Ah, ¿en serio? No, es verdad. Era un Sí. chiste. No, sí. ¿Existe? Ok. Como que en general vos acumulás mucho en el segundo trimestre. Que lo primero es la cae. cosecha gruesa. Claro, que es cuando entra la soja, el maíz y los grandes, y después el trigo te mete una recuperación ahí sobre Ta. el fin de año que te permite suavizar un poco porque si no te liquida. Claro. Si no tuviesen nada, morís. Entonces, sí, o sea, después en todos los... O sea, el Banco Central logró en octubre entonces comprar 1.627 millones de dólares, que eso no pasaba desde el 2009. Desde el 2009, el único saldo positivo que había tenido alto era octubre de 2009, que había comprado 1.400 millones de dólares. O sea, superó. Este octubre es el máximo histórico desde 2003. O sea, post-convertibilidad es el máximo histórico que el Banco Central haya adquirido de reservas. Y particularmente eso estuvo influenciado por dos cosas. Principalmente por el blanqueo. O sea, el blanqueo que pasó. Te aumentaron los depósitos 14 millones de dólares. Uno que iba a pensar que el blanqueo... 14 mil millones de dólares contando entre septiembre y octubre. Un montón. O sea, entre septiembre y octubre, toda la etapa de blanqueo aumentaron 14 mil millones de dólares. De esos 14 mil millones de dólares, uno al principio pensaba que uno iba a poner la plata y después la iba a sacar. Pero ¿qué pasó? La mayoría de la plata quedó rondando en los bancos, la plata no se fue y esa plata que ronda en los bancos, después de hacer los encajes legales que tienen los bancos en el Banco Central por una cuestión de solvencia, giran como préstamos al sector privado. O sea, empezás a dar préstamos y financiamiento en dólares, que eso, como vos no podés depositar dólares en las cuentas de los argentinos, de las empresas argentinas, tenés que pasarlo por el mercado oficial de cambios y pasarle pesos. Entonces, eso implicó una suba más o menos de 2.000 millones de dólares extra en la economía. Y que si vemos, si a la oferta de divisas que hay, que está compuesta por millones de cosas, le sacamos la liquidación del complejo de cereales y oleaginosas, que es lo más fuerte, en comparación octubre versus septiembre, hubo 1.300 millones de dólares adicionales por esta vía de préstamos y financiamiento local. Y a su vez hubo también una caída de la demanda de divisas, o sea que en su gran mayoría es demanda de importaciones, de casi 800 millones de dólares. Entonces, por esas dos vías vos pudiste encontrar el saldo que tuviste. Ahora, es rarísimo que las importaciones hayan caído porque vos venías de bajar el impuesto país, a cortar el esquema de pago de importaciones. Ahí hay una cuestión de que no se sabe si están especulando con el esquema de, con pagar. O sea, básicamente que los importadores ponen la plata en un plazo fijo que les da 3,5% mensual y saben que el dólar oficial va al 2%. Entonces patean los pagos, por más de que ya lo puedan hacer, y terminan sacando un rédito, o sea, una ganancia. Nada, eso es lo que tenemos como la bicicleta comercial, bicicleta financiera comercial, carry trade comercial. Pero bueno, digo, en términos de reservas, mostró una señal muy positiva el Banco Central. Bien, como vemos en el gráfico también, y en el análisis salió bastante, nosotros como país somos un país que hace mucho la danza de la lluvia, ¿no? Si llueve vivimos bien, si no llueve estamos mal. ¿Qué les voy a explicar a los demás? Si el año pasado lo vivimos todos, les spoileo, el año pasado no llovió lo que debía llover, es más, llovió muy poco, entonces fue una de las sequías más grandes de todas las campañas históricas. Generó problemas macroeconómicos muy grandes, ¿no? Entonces, lo visto, ¿no? El dólar valía... Era la conclusión de que Massa hubiese sido presidente si no hubiese tenido una sequía. ¿Quién sabe? Ya. Contrafácticos. Contrafácticos ya no me dedico. Pero lo que sí podemos. Lo que es un facto. Es que había algunos fantasmas que el año que viene podían no ser tan buenos en cuanto la liquidación de divisas. Y todo este flujo de fondos que había tenido el país, quizás no lo podía mantener, ¿no? En un factor era las lluvias, en otro factor el precio de la soja. Uy, me dicen de producción que ahí todo. Disculpen. Entonces, ¿qué pasó? Eso un poco se empezó a espantar, esos fantasmas se empezaron a ir. Efectivamente, el precio de la soja durante el año, en mitad del año más o menos, empezó a bajar internacionalmente, pero se empieza a notar cierta mejoría en cuanto al piso, ¿no? A su vez, las lluvias empiezan a mejorar y entonces uno empieza a pensar que el año que viene, en cuanto la campaña, puede ser bueno, ¿no? Sí, porque por lo que entiendo es como que
vos necesitas 2 fuertes periodos que te llueva para que la cosecha gruesa de segundo trimestre del año que viene, básicamente, o 3 creo, momentos donde necesitas que te llueva un poco, porque si no te llueve en alguno, cagaste. O sea, necesitas los 3 check. Uno era ahora porque es donde arranca la siembra, si no claro, me la equivoco. siembra creo que es de trigo y de maíz. O no sé, la siembra de No. qué. No sé, siembra de algo que te permite, o sea, como que si Maíz, llueve soja. ¿De soja? Ah, te permite como sembrar ahora. Claro. Sin lluvia no podés sembrar. Exacto. Y después te viene, cuando la levantás necesitas que te llueva también. Lo que le había jodido mucho a Massa en su momento fue la del verano. O sea, todavía no es que tener el check completo, pero necesitas que te llueva bien no bien, pero más o menos en torno al promedio en enero. Y también lo que cambiaron fueron los pronósticos, ¿no? Como que los pronósticos de que te iba a llover el año que viene iban a estar bastante mejor. Entiendo, ¿no? Sí, como decís, Gonza, igual es algo bastante cambiante, ¿no? Justo esta era es un momento bastante indescifrable. Mi amigo Franco dice, no miren nunca el pronóstico, es antipronóstico. Pero yo creo que tampoco hay que ser tan fuerte, pero pronosticar a tanto tiempo también trae problemas. Sí. Pero efectivamente, si miramos la foto de hoy, es efectivamente el flujo de fondos de los dólares del campo van a estar el año que viene, no va a haber mayores problemas. Que es algo no menor. Es muy relevante. No menor, ¿no? Sí, uno lo subestima mucho. Y bueno, y la tercer pata que viene saliendo bastante mejor de lo que esperábamos, que es como el final de todo esto, es la inflación, ¿no? Que es lo que charlamos siempre. Cerró el mes de octubre. Estarían las diferentes consultoras y los que medimos inflación estamos entre 2.8 y 3.2, ponele. 2.7 alguna. Sería la mínima inflación desde hace 1000 años. Recuerden que el mínimo desde noviembre del 21 creo que fue. Dio el mes pasado con 3,5. De 3,5 estaría bajando en torno al 3. ¿Qué particularidad tuvo octubre? ¿Por qué baja tanto? Fundamentalmente, muchos precios de bienes, que son los que seguían más el precio del dólar, con un dólar estable. Veníamos diciendo que los alimentos y los bienes importados deberían estar más calmos. Bueno, seguirían calmos, los alimentos bajaron otro mes más. O sea, rondaría más o menos el 2%. Exacto, lograrían converger al 2% mensual, que es la variación que tiene el precio del dólar oficial todos los meses. Lo viene desde enero para acá, 9 meses. 9 meses. Lograron converger al dólar oficial. Que era lo que nosotros siempre decíamos. ¿Cuándo ¿Cuándo se converge? Bueno, parecería que en octubre sí, pero los servicios privados, fundamentalmente lo hemos dicho, los que son más intensivos en salarios, están corriendo un poco más por detrás porque el salario venía recuperándose, estaba muy flojo y en esa recuperación obviamente se acelera un poco algunos precios. Fundamentalmente todo lo que es servicios, alquileres, expensas, servicios culturales, etcétera, que eso, bueno, el salario debería estar en torno al 4 mensual ahora, las paritarias de agosto a septiembre se renegociaron más en torno al 4. Que igual es por encima de la inflación, o sea, mirando la inflación en realidad de agosto sería más o menos. Exacto, porque tienen cierto rezago. Pero ¿qué fue lo clave? Lo fundamental fue el precio de la nafta y del gas que bajaron y que la electricidad no subió tanto. Entonces, básicamente, el gobierno ancló y bajó los precios regulados. Y los precios regulados, los servicios públicos que venían siendo como cierto motor, este mes dieron un changüí y eso permitiría que bajes un escaloncito más de inflación. Sí, seguir rompiendo pisos inerciales, ¿no? Sí, o sea, evidentemente, acá yo saco una conclusión, bajar la inflación es más una decisión política del gobierno también. Porque a fin de cuentas estás bajando la inflación con medidas políticas de no seguir aumentando las tarifas, bajar la tarifa de gas. O sea, evidentemente es un objetivo político bajar la inflación para sí, el principal. El principal. Sí, a ver, noviembre y diciembre, ¿cómo podrían ser? Noviembre ya arrancó, ya hay algunas subas. Hoy subía la nafta 2,7%, hoy sábado digo. La electricidad y el gas también estarían en torno a 2,7%. O sea, los regulados en noviembre estarían más estables. En torno al promedio, 2,7%, 3%. Entonces no te ayudarían a bajar ni a subir mucho. No, estancarte. ¿Qué apuesta el gobierno, creo yo, en noviembre? Que si sigue estando el dólar calmo, si siguen los alimentos al torno al 2%, bueno, ya las paritarias podrían ayudar. Ya las paritarias de octubre y noviembre, por lo que estuve viendo, se estuvieron negociando más en torno al 2 o 3%, según el sindicato.
Como, bueno, los servicios privados deberían bajar ahora y romper un piso más inercial. Obviamente, como discutimos siempre con el gobierno, ¿no? Sin ningún tipo de coordinación, esperando que los agentes por sí solos se resuelvan. Sin ningún tipo de plan de sendero nominal coordinado hacia la baja, que podría ser el componente más heterodoxo del plan de estabilización. Pero me animo a decir que al menos que haya mucha turbulencia cambiaria o algo que no esperemos en noviembre, podrías romper el piso del 3 sí en noviembre, si no lo rompes en octubre, ¿no? Que ya lo vienen diciendo. Y diciembre vendría un poco más intenso en términos de demanda de... Digamos, diciembre siempre es un mes más de más pesos en la economía, donde la gente comercia más, transacciona más, Navidad, está el aguinaldo, fiestas, la carne que viene muy planchada, por si tienen que preparar compras para fin de año, es un buen momento para comprar carne. Los que siguen los precios agrícolas dicen que... Miren que la carne es como que pega un catch-up, de golpe te sube 40%, calma, pum. Todo, bueno, esa sube podría ser en diciembre un poco más, pero minuto a minuto esto. Así que... Pero bueno, ¿quieren que vayamos a un corte y preparamos cuáles son los talones de Aquiles del gobierno? Dale. Vamos. Bueno, amigos de Art Attack, estamos con la segunda parte del programa. A los bifes, vamos. Es el juego de la OCA de la estabilidad cambiaria en los próximos meses el gran desafío del gobierno. El juego de la OCA, si quieren podemos pasar a la tabla 1,
que marca un poco cómo para nosotros se puede dar este escenario. Digamos, el gobierno necesita... Para que me corra un poco. El gobierno necesita llegar a las elecciones con el dólar estable, la inflación a la baja y más o menos una estabilidad macroeconómica general, uno podría decir, que le permita que de piso la gente que lo votó para que baje la inflación lo siga votando. Sí. Bueno, tiene algunos desafíos, algunos problemas ahí que tiene que sortear. Primero ahora José va a contar, semana que viene, elección de Estados Unidos, es un tema relevante. Obvio, digo, como esquema general, esto puede generar inestabilidad, no significa que el programa del gobierno explote por alguna de estas cosas. No. Podría ser, tranquilamente, como también podría haber alguna cosa nueva que veamos, de golpe la danza de la lluvia salió mal y hay una sequía y cagó el esquema, pero por ahora, digamos, uno debería ver que... Y también si salen bien no quiere decir que el esquema del gobierno está asegurado. Ninguna de las dos, ¿no? O sea, exacto. Es importante. Son factores a tener en cuenta. O sea, no es que gana Trump y viene con un avión de plata y se terminan los problemas de Argentina. Exactamente. Ni si pierde Trump, arrancan todos los problemas. Exactamente. Pero está bueno que el oyente, que nos está mirando de su casa, nos está mirando del colectivo, tenga en el calendar Google de su cabeza bien cronometrado. Llegamos a diciembre. ¿Qué tengo que votar? Se viene la eliminación. Google Calendar, pagar FMI. Exactamente. Bueno, entonces, ¿cómo viene? Digamos, noviembre, elección de Estados Unidos. Diciembre, ¿qué tenemos en diciembre? Se elimina el impuesto país, que eso te va a pegar, ahora la voy a contar bien, fundamentalmente en turismo. Hay que ver qué hacen con el dólar blend, que ahora también la voy a comentar. Ténganlo en mente, ahora después lo explicamos. En enero y febrero con este dólar barato, ya lo venimos anunciando, va a salir más barato irte de vacaciones afuera que a Mar del Plata. Vamos a ver ejemplos. Lau, nuestra economista especialista en sector externo, va a traer datos reales para ustedes que están preparando sus vacaciones en sus casas. También en enero tenemos los primeros fuertes vencimientos de deuda que tiene para el gobierno, sobre todo a los tenedores de bonos privados. Eso ya está medio check. Así que no es tan problemático. Los que sí son más problemáticos son los de julio, que se ven ahí. Ahí sí puede haber un poquito más de ruido, sobre todo porque se da en un marco de 3 meses más volátiles en términos de mayo, junio, julio, que vamos a explicar que suelen ser más meses calientes de volatilidad cambiaria, porque los agentes económicos, todos nosotros, tenemos miedo que el gobierno haga algo post elecciones y nos dolarizamos. Sí. Básicamente es eso. Y también hay unos vencimientos, bueno, en agosto tenemos las PASO, en octubre tenemos las elecciones generales y en noviembre hay un vencimiento de Bopreal, que es el famoso deuda del Banco Central que creó Mr. Toto Caputo. Para las importaciones, o sea, para absorber la deuda comercial que generó Massa por no pagar importaciones. Exacto. Entonces ahí también tenés ven que no dice fuerte vencimiento de deuda, dice vencimiento de deuda nada más. Hay, pero no tan fuertes como lo de julio. Así que arranquemos, elección de Estados Unidos. Bueno, como saben, Estados Unidos, país muy importante en el esquema financiero mundial, se dirime el martes 5. ¿Quién va a ser el nuevo presidente del mundo? Bueno, no, perdón, Estados Unidos. Votan un martes. Votan un martes. Eso ya amerita desconfiar. ¿Viste cómo son los yanquis? O sea, raza aparte total, votan por correo, ¿viste? Gente distinta, gente que no va a votar, no disfruta del asunto de ir a votar. Pero bueno, en fin. Votan el martes. ¿Qué representa que gane Trump? Y bueno, efectivamente, Milei apuesta cada vez que puede a Trump como eje más allá de una ayuda económica, sino como una cuestión más global, ¿no? Como el resurgimiento de Occidente, ¿viste cómo se vende Donaldo? Y Milei ascribe a esas palabras y dice, yo estoy con vos. En los videos que uno puede ver con él, se vuelve loco. O sea, nunca, o sea, deja cualquier saludo protocolar, cualquier uso y costumbre. Sí. Es tipo su fan número uno. De la Cancillería y lo empieza a fañar. Entonces, uno podría decir, bueno, si gana Trump, ¿qué le puede, en la práctica, más allá de esto político que hablamos, qué le puede mejorar? Bueno, como decía Gonza, en enero del año que viene vencen 800 palos. El gobierno eso lo tiene que pagar. Efectivamente lo puede pagar. Y lo tiene que pagar. Efectivamente este año hubo vencimientos, pero el FMI estás en un mecanismo en el que todavía te da plata y vos con eso también le pagás, ¿no? Sí. El año que viene no lo tiene, eso solo le das plata al FMI. Y
es un problema para el gobierno, como, o sea, el programa, este programa está dedicado a eso casi. Nada, efectivamente, si Trump gana, puede llegar a haber un nuevo acuerdo, puede haber más Hay más facilidades en el mismo acuerdo, puede haber más facilidades. Pero, como decíamos antes, tampoco es que no tenés que pagar porque vas a Trump. Efectivamente, quizás lo puedas patear, pero el acuerdo va a seguir estando, ¿no? Sí, sí. Recordemos que ya tenemos el precedente de 2019, fundamentalmente con Trump acordando con Macri y dándole bastante más dólares de deuda que lo que en general se solía dar. Sí, de lo que se suele dar y lo que Argentina podía tomar, ¿no? Sí. Como miembro del fondo. Hay stop loss en algún momento y Sí. los levantó Trump. Sí. Bueno, ¿cuál es tu pálpito? Yo ¿Quién creo... Hoy, ¿cómo están las encuestas? Y no, las encuestas estuve viendo bastantes, están todas bastante parejas, no es algo que... ¿No metí una remontada a Trump la última semana? ¿Puede ser? Viste, justo el otro día hicimos un programa de encuestas, entonces yo estoy bastante escéptico. O sea, Está le agradecemos a Tater que seguro nos está mirando. Yo ahora estoy más tranquilo. Sé que las que estoy viendo es porque alguien pagó para que las mire, así que Bueno, sí. veremos. Sí, Sí. efectivamente hay una tendencia que Y a ca- que gane Trump. Pero la verdad, yo creo que gana Trump. No, yo creo que gana Kamala y tendremos la primera mujer presidenta de Estados Unidos en la historia, ¿o no? Sí. Yo ¿Vos cómo la ves? Yo sé muy poco. Estos últimos Sí, no, años me metí muy de lleno en saber todo lo que podía, dentro de lo poco que sé, en economía argentina. Y me sacás un poco de la economía argentina y Sí, no, desconozco completamente. soy un ignorante. Es muy linda la rosca, ¿viste? Los electores. Sí. Yo no Arizona. entiendo cómo funciona el De el repente sistema de Estados un Unidos. estado, o no un estado, un departamento define toda la elección. No, pasa que Trump ganó en Ohio y bueno, eso, ¿viste? Como es Ohio. Sí, no, es muy de politólogo. A los politólogos les encanta. Sí. Pero ya haremos un programa sistema representativo. Estados Unidos. No, y el programa que viene vamos a hacer vamos a tocarlo en Sí, las profundidad este tema. elecciones. Pero bueno, si quieren pasemos por Bueno, tu lado a... supongamos, vamos a partes. Supongamos que en noviembre gana Trump y el gobierno dice check. ¿Cuál es el segundo desafío que tiene que... El segundo desafío tiene que ver en relación al sector externo. Por el lado de las exportaciones como por el lado de las importaciones. Por el lado de las exportaciones depende en el sentido de que hoy en día el Banco Central, y hay un sistema que se llama dólar blend, que lo hemos hablado muchísimo, de que hay un 80% de exportaciones que se liquidan al dólar oficial y un 20% de exportaciones que se liquidan al CCL. De exportaciones de bienes y servicios. Servicios descontando el turismo. El turismo no tiene esa lógica. El turismo creo que puede pagar directamente o todo el oficial, todo el MEP, como que no tiene una distinción. Pero digo, en términos generales, hay un montón de plata que hoy en día un 20% de la plata que entra por exportaciones que se destina sobre todo a calmar la brecha con el CCL, porque es una inyección de plata constantemente, todos los días, todos los meses, pero sobre todo es un montón de plata que el Banco Central pierde de sus reservas. Si quieren pasemos a gráfico 2, que me tomé el trabajo de estimar cuántos dólares por mes el Banco Central está perdiendo en términos de exportaciones. Entonces, las exportaciones que entran al Banco Central, si ustedes agarran el balance que sube el Banco Central todos los meses de sus cuentas, te dice que por exportaciones de bienes tiene, no sé, 5.000 millones de dólares. Vos, lo que uno puede hacer sabiendo que hay un 20% que se va al CCL es calcular ese resto de 20%. O sea, si nosotros sabemos que el 5.000 es el 80%, le sumamos un 20%, sacamos el total y podemos saber cuánto en realidad por mes se está inyectando en el mercado paralelo de divisas. El mercado financiero de divisas. Entonces, en promedio, más o menos, hay 1.400 millones de dólares por mes que se pierden de las arcas del Banco Central. O sea, esos dólares no están en el Banco Central. Y el FMI, en su último staff report, medio como que te está diciendo, el dedo tenés que sacar, porque es una forma de intervenir también la brecha, o sea, no termina siendo un dólar CCL libre en cierto punto. ¿Qué? No, estoy pensando, y a esto se le suma que además cualquier compra la siguen volcando, cualquier compra en el mercado oficial la siguen volcando el paralelo, ¿o no? Eso sigue estando, ese régimen. El que ¿De qué? anunciaron en julio.
Ah, sí, sí, pero últimamente en los últimos meses, no, creo que el último mes daba una intervención del Banco Central en CCL de 100 millones. O sea, no. lo hacen medio discrecionalmente. Sí, como que no, no es que no es todo tanta dólar plata. que compran, hay No, dólares no, que no. van a la acumulación de reservas. Ellos decían que todo dólar que iban a comprar era una parte se iba a ir a esterilizar, eso. No está sucediendo eso. Ok. O sea, es muy poco la plata que está volcando, muy poca. Debe haber un truco ahí porque lo que decían era que todos los dólares que compraban vía emisión, quizás los compren con... no sé. No, pero a su vez los anteriores también. Sí. Pero eso, no, la suma de lo que, o Sí. sea, pero poner en septiembre, o sea, esterilizaron 100 millones y vendieron dólares en términos generales. O sea, como que no. O sea, los dólares que compra el Banco Central en octubre No es tan lineal. están sirviendo para acumular reservas. Sí, y veremos a fines de noviembre cuánto de eso fue a esterilización de vía CCL, pero no está Pero lo haciendo del blend mucho. es problemático. Lo del blend es problemático y el FMI te está diciendo, necesitas esos 1.400 millones de dólares. El blend lo tenés que sacar porque todas las exportaciones se tienen que liquidar al dólar oficial. ¿Y por qué existe el blend? Porque era liquidar un dólar muy barato. O sea, las exportaciones no se liquidaban porque el dólar oficial estaba muy barato contra un CCL o un Blue bastante más caro. Entonces no te era rentable como exportador. No tenías ningún incentivo. Por eso surge. Entonces, a su vez... Esto calma el dólar. Sacarlo es un 100% quilombo también. calma el dólar. O sea, ¿Qué pasaba igual a principio de año? A principio de año vos también tenías una demanda muy fuerte al CCL. ¿Por qué? Porque los importadores, con toda la restricción cruzada que había, que hablamos millones de veces, de que no podían acceder al dólar oficial o que accedían con 180 días, ahí hay una cuestión de que terminaban comprando CCL para importar. Y que después, si compraban CCL, tenían que esperar 90 días para entrar al dólar oficial. Entonces ahí hay una cuestión de restricciones que se fueron sacando en el mediano plazo. O sea, en estos últimos meses acortaron el esquema de pagos, acortaron todas las cosas. Entonces, al acortar eso, esa demanda por el CCL, que capaz presionaba para que suba un poco el precio, no está más. Entonces, ¿qué pasó? El CCL empezó a bajar muchísimo porque había mucha plata que se empezaba a volcar. Entonces, por eso la brecha hoy en día está en 20%, a fin de cuentas. Sí. El blend es inexistente hoy también, ¿no? Como que ya no es tan fuerte el incentivo. Es un 20%, o sea, son 1.400 millones de dólares por mes. No, digo, si vos sos un exportador... no está tan caro, sí, no tenés tanto incentivo, más o menos lo mismo. no es por cuestiones comerciales, es solo para mantener el dólar como estaba también, ¿no? O sea, la desinflación que hablábamos antes está atada a que el dólar vale lo mismo, menos que hace un año. Entonces, es muy difícil. Es un activo clave para el gobierno eso y yo creo que lo va a defender hasta que se muera. Entonces, por un lado tenés el blend, que el FMI te está diciendo, esto lo tenés que sacar. Y no lo están sacando. Ahora, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo a su vez? ¿Y qué va a pasar en diciembre? Esto que hablábamos. En diciembre, por ley, el impuesto país deja de existir, porque la ley que sacó Alberto Fernández era hasta diciembre de 2024. ¿Qué es el impuesto país? El impuesto país es un impuesto que se le cobra, sobre todo, Alberto Fernández lo pone, para el dólar turista. Es un 30% el dólar turista, o sea, si nosotros vamos y pagamos en el exterior con tarjeta de crédito y después lo pagamos en pesos, todos los impuestos que se nos suman son 30% creo que es de bienes personales o de ganancias, no me acuerdo cuál es el que sacó mi ley. No sé si fue ganancias, creo que fue ganancias o bienes personales, no sé, pero hay un 30% de ganancias o bienes personales que lo tengo que checar bien, si alguien lo puede checar, buenísimo, y un 30% de impuesto país. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vamos al exterior y pagamos algo, tenemos un dólar a 1.600 versus un dólar oficial de 1.000 o MEP de 1.100. Entonces, nadie paga ese dólar. Pero a su vez, las importaciones tenían impuesto país también. O sea, tenían una alícuota de 7,5 que mi ley la baja al 7,5, que eso ya lo vimos en su momento. Ahora, ¿qué pasa en diciembre? En diciembre lo que vos tenés es que se cae de lleno el impuesto país. Entonces, el dólar importador se le cae todas las alícuotas que tiene impuesto país. O sea, pasa a ser igual que el dólar oficial. O sea, el dólar oficial ahora pasa a ser el tipo de cambio comercial importador, es el mismo. Que es más barato, son 1.000 pesos. Ganancias, 30% de ganancias. 30% de ganancias. Ahora, el dólar turista también tiene impuesto país, que porque mi ley no lo sacó en su momento, pero que por ley se cae, y ahora lo que te vas a tener es solamente el 30% de ganancias. Entonces, el dólar turista a hoy, si hoy sacásemos el 30% que tiene impuesto país, sería un dólar de 1.300. El oficial. O sea, si yo pago con tarjeta, son 1.300 pesos. Entonces, es una diferencia. Son 300 pesos menos versus un dólar MEP de 1.100. Te termina saliendo más barato irte afuera. O sea, pagar con dólar oficial
las vacaciones que vos tengas como argentino afuera. ¿Se Sí. entiende? Entonces, eso es un problema. Porque hoy en día no se te va plata por turismo. Ahora lo vamos a ver. La gente viaja, pero la gente usa su propia plata, sus propios dólares. O usando la ARMEP. Ahora, si eso se cae, sería un problema para la Reserva del Banco Central porque se podrían ir un montón de plata por esa vía. Mismo por importaciones. Aumentan las importaciones en términos generales porque van a ser más baratas. Sí. Entonces, sí, eso es problemático. pasemos a el gráfico 3 que traje. Este gráfico tiene cuántos argentinos, que es la línea verde, son los argentinos que vacacionan en el exterior. O sea, nosotros yéndonos de vacaciones afuera. Eso es en personas, en miles de personas. Eso te lo da el INDEC, te dice, bueno, tantas miles de personas se fueron. Por vía aérea es esto, porque no hay una serie para atrás comparable en términos totales, pero vos tenés desareado por vía terrestre, fluvial y aérea. La que es comparable para atrás es la aérea, porque no, el INDEC no lo tiene total para atrás. Entonces, la línea verde son los argentinos, o sea, todos nosotros que nos vamos a vacacionar afuera. La línea negra son los extranjeros que vienen a vacacionar a Argentina. O sea, esos son ingresos de dólares que nosotros tenemos como país. Porque son los turistas que traen dólares, comercian y cambian dólares por pesos para pagar cosas acá. Y las barras son el saldo, o sea, el saldo en 1.000 personas que termina pasando. Argentina siempre es deficitaria. Y esto está calculado la suma de enero y febrero, o sea, de los veranos. O sea, ¿qué pasa en los veranos en Argentina? Verano. Enero más febrero. Entonces, supongamos que vamos a un escenario similar. O sea, si cae el impuesto país, un tipo de cambio barato, un tipo de cambio atrasado, sin brecha y con un dólar oficial bastante más barato, vamos a un escenario parecido a 2018-2019. Que era, siempre lo decimos, cuando entrabas a Instagram y el que no estaba pasando fin de año en Río era un boludo. Exacto. Te sentías mal. Yo me acuerdo que me fui a Córdoba ese verano. Vacación más barata de mi vida, creo. O sea, tendríamos en promedio... Peor error que hice en mi vida. Tendríamos en promedio 1 millón de personas, básicamente, en términos similares, que se irían a vacacionar afuera en enero y febrero de 2025. Supongamos que el dólar sigue más barato de lo que está antes, que lo que está este año, podría ser muchísimo más eso. O sea, podría ser ya ser 1,5 millones de personas que se van a vacacionar afuera. Y eso es un problema para las reservas del Banco Central. Hoy en día, del Banco Central hay un déficit de turismo de, creo que era 400 millones de dólares nada más. O sea, nada, porque nadie saca plata del Banco Central porque nadie paga el dólar oficial. Ahora, en 2017 tuviste un déficit de turismo por 2.100 millones del Banco Central. En 2018, 2.300 millones. Entonces, es un número importante que en enero y febrero te puede poner en jaque las reservas del Banco Central en cierto punto. Entonces, traje como para que comparen sus vacaciones y con esto cierro. Aparte de nada, esto lo van a ver la gente el domingo, el lunes el Cyber Monday. El Cyber Monday, pueden sacar pasajes. No, acá te Yo recomendamos todo. me puse a comparar. ¿Cuánto te sale por día? O sea, un paquete prearmado que tenés vuelo, hotel y traslados en el medio. ¿Cuánto te sale un paquete en Argentina por día en dólares y un paquete afuera? Irte a Bariloche y Villa Langostura por día te sale $270. Irte a Ushuaia te sale $380 por día. De esto calculado al MEP del viernes. Ahora, ¿saben cuánto sale irse a Santiago de Chile en enero? Todo esto en enero. Por día, $180. Claro. Irte a Florianópolis por día sale $330. O sea, te sale más barato irte a vacacionar afuera, en términos de dólar, que irte a vacacionar en Argentina. Eso es una locura. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. O sea, váyanse a Brasil de vacaciones. Está muy barato, de verdad. En febrero, no sé, creo que salía a Florianópolis $190 por día y a Bariloche te salía $250 por día. O sea, es completamente irreal el escenario. O sea, puede ser muy fuerte la salida por turismo en enero y febrero. Sí, lo único que te termina aflojando, para poner la otra cara de la moneda, a diferencia de otros procesos así de dólar barato, es que todavía los salarios no recuperaron tanto. Claro, entonces, bueno, puede haber gente que no pueda... Entonces la gente no tiene un mango, No tiene un mango. por más que el dólar esté barato. Eso es un factor a tener Y en eso cuenta. es algo sí. que en los 90 en el dólar barato de Cristina y de Macri, dentro de todo el salario estaba un poco más en Igual, en 2023, en términos de personas, se fueron 1,5 millones de personas. 2023. enero 2024, perdón, este enero. Se fue 1.200.000 personas afuera.
Y era el peor momento de todos. O sea, con un poco más de calma, capaz hay gente que se puede ir. O sea, es un buen número. Sí. Pero bueno, eso. Es bastante complicado ese tema. O sea, si no ponen ningún otro impuesto para compensar, Y ya vienen puede diciendo ser que no. muy... Por eso, es bastante complicado. Veremos qué pasa, pero seguramente, más allá de este punto, como venimos hablando durante todo el programa, lo central del gobierno el año que viene es pagar la deuda. Que también Entonces pará, voy de vuelta al caminito. Tachás elección de Estados Unidos. O sea, más o menos lográs hacer algo que el mercado se convenza de que va a ser sostenible con el blend y con el impuesto país. Tachás eso. Después, ¿qué viene, José? la deuda externa, ¿no? La deuda eterna. Para eso preparamos un gráfico con Gonza, el gráfico 4, que muestra un poco cómo son los vencimientos, ¿no? Podemos ver ahí enero y julio como grandes ganadores. Los colores son el tipo de deuda, a quién le debemos, ¿no? Celestito es a las provincias, la deuda que tienen las provincias. Después un color que sería cian, es el FMI. Bopreal es en blanco. Cian. Sí. Sí, Bopreal es el mismo Cian color es que el celeste. fondo. Y por eso. No, es verde, es nuestro Es verde. verde, Es nuestro daltónico. verde. Del mismo color que el fondo del gráfico está Bopreal. Que entonces no se distingue. Más o menos. La deuda privada está en fucsia y ya en un moradito color uva los organismos internacionales. Entonces, ¿ahí qué vemos? Vemos ciertas exigencias, ¿no? Como decía Lau, estamos perdiendo por el blend 1000 palos por mes y acá tenés varios meses de 1000 palos. Después, bueno, fuertemente en enero y julio los pagos de deuda privada, lo que es el AL30, El GD30, todo eso. todo eso que usás para comprar dólar MEP, bueno, lo tenés acá. Hay que en un momento hay que pagarlo. Sí, esta es deuda que primero crece mucho con Macri entre 2016 y 2017 y cuando asume Guzmán en 2020 la reestructura y básicamente la patea. En ese pateo llegamos a 2024 y llegó el momento de pagar. Estamos en esa situación. Hay dos opciones. O la volvemos a patear, que eso generaría mucho Muchísimo, sí, malo. y sería muy mal Fue un visto. pateo igual voluntario el de Guzmán, ¿no? O sea, no. Sí. Sí, en el marco de un no pago de lo que podían pagar. Claro. O sea, hubo... Era medio ahí con el revólver, pero sí. Sí, y fundamentalmente en el... No bajó fuerte el riesgo Claro. país. O sea, el riesgo país se mantuvo en 1300, 1100. Claro, que fue claro. lo mínimo mayor. Pero efectivamente, quizás. No creo que sea. Eventualmente pueda haber un canje voluntario. No lo veo, pero quizás. Es una posibilidad. Sí. Creo que ahora no había que vos podías vender, creo que AL30. No, igual el pago este de Bonares es solamente GD, AL no entra acá. ¿Sí? No, pero no era que Banco Central iba a recomprar los AL30. No, eso es otra cosa. Ah, bueno, perdón, me estoy mareando. O ya. sea- Yo de deuda no entiendo nada. No, eso es que el Banco Central tenía de la época de Massa títulos para intervenir en la brecha. Lo que hacía Massa era haber comprado. No, Ah, bueno, larga nada. historia, ¿no? Otra cosa. Otro bicho. Sí. Pero bien, ¿podemos volver ¿Cómo al gráfico? tenemos nosotros? Sí, volvamos al gráfico un segundo para dimensionar el problema. Cuánta plata hay que juntar también. Entonces, ahí tenemos los vencimientos, ¿no? El gobierno está sobreanuncia que la plata la tiene, ¿viste? Y cuando la sobreanuncia es que quizá no la tiene, ¿viste? Se ataja de antemano. ya hace Bueno, un tiempo- enero ya lo tiene. Ya hace un tiempo, efectivamente, el gobierno anunció que la plata que implicaban los intereses de el vencimiento de enero están en un banco afuera, nadie lo toca y efectivamente lo van a pagar. También está la posibilidad de un repo, que también está sonando, ¿viste? El repo sería un préstamo que le hacen al Estado Nacional por una garantía, en el cual con eso también se podría pagar la deuda. Pero efectivamente, como decía Lau antes, la dinámica del Banco Central actualmente dice, che, efectivamente, quizás la podemos pagar, lo de enero lo podemos pagar con reservas nuestras. Sí, con plata propia. Entonces, ¿qué pasaría? Y estaría bueno porque te guardás una bala para usar el repo para las de julio. Pero ¿qué podemos ver acá? Que está todo muy en el aire, ¿no? Como efectivamente no queremos que no se resfríe ningún turco, que... Sí, porque sí, sí. efectivamente lo que pasa es que
es un plan de pagos posible, pero en el cual tenés que tener al mercado mirándote para adelante y diciendo, sale bien. No, Es que en No general, puede durar en ningún momento. para los oyentes, la deuda en todo el mundo se refinancia. O sea, el problema de Argentina es que, como decía Lau al principio, el riesgo país está arriba de 900 puntos todavía. Eso implica que si la tasa de Estados Unidos es 4 o 5 anual en dólares, 5% anual en dólares, Argentina tiene que endeudarse al 13, digamos, 8 puntos por encima. ¿Cuál es el problema de eso? Que hasta que Argentina no demuestre algo de capacidad de pago, el riesgo país no va a bajar. Entonces, el gobierno está en esa situación donde tiene que mostrar, Primero el huevo tiene que y la pagar gallina. un poco. Es como que piensen, el matón del barrio a pedirte plata y te dice, che, necesito 300 lucas para mañana porque si no te voy a desaparecer a toda tu familia. Bueno, vos le das primero 150, después le das 50, al día siguiente le das otros 50 y decís, che, mira, a 300 no llego, pero te di 250 en 3 días. Confía en mí. Confía en mí, quizá te mata a tu hijo, pero no te mata a toda tu No familia. todos. Estamos en una situación parecida. Lo bueno es que la deuda privada no es como la deuda con el FMI porque no te impone condiciones de programa para que haya pago. Que en general la deuda con el Fondo Monetario te obliga a que... Sí, o los organismos internacionales también. Sí. Te obligan a usarla en algo en específico que capaz no te genera réditos en el corto plazo para flujo para poder pagar esa misma deuda. Sí. Así que bueno, me parece que el gobierno apuesta a eso, a pasar julio pagando, creo yo, y después de ahí ver si ya con un riesgo país un poco más bajo, refinanciar. ya refinanciar. Quizás Es que baja antes el riesgo país. tampoco podés decir que no la vas a pagar a fin de cuentas, porque es una catástrofe. No, y no, necesita que el riesgo país esté más abajo. Bueno, tenemos entonces el check de posible pagos en enero, lo tenemos, posible turbulencia en julio. Sí, no, supongamos que lo pagan, que lo check. logran pagar. ¿Qué queda? Queda por último algo más estructural, que es la formación de activos externos, se llama el La concepto famosa técnico. fuga de capitales. Un sector de la clase política nacional lo bautizó como fuga de capitales. Yo creo que es un concepto que yo lo he usado mucho tiempo también. Erróneo. No sé si erróneo, pero confuso, porque yo creo que la gente tiende a creer que cuando decís fuga de capitales es un tipo con una bolsa que tiene el símbolo de dólares Julio López. y se va escapado en un avión a la isla de las Bahamas. Yo, si querés, igual podemos hacer un programa. Para mí no son lo mismo. O sea, No. entiendo que no son lo mismo. Técnicamente es lo mismo. Exacto. Pero cuando uno dice fuga de capitales, piensa otra cosa. Ese es el problema, por eso Claro. está mal el Lo sé, concepto. sí. Fuga de capitales o formación de activos externos técnicamente es cualquier dólar comprado por cualquier persona del sector Individuo. privado, no financiero, es decir, no por los bancos, sino por las personas físicas o jurídicas, es decir, empresas y personas, que compran dólares al Banco Central y los retiran. Esa sería la idea. O sea, ponele los $200 mensuales que uno compra para ahorrar, entran ahí. Exacto. Vos sos una fugadora de capitales. Si podés comprar dólares Sos una fugadora. A de lo que voy es capitales. que hay FAES y FAES, eso estoy diciendo. Después lo podemos, hacemos un programa entero si quieren. Un problema entero de FAES. La gran discusión de dónde se fue la plata de que se De endeudó Macri. Macri, yo la he dado muchas veces con amigos, a lo que me han revoleado cosas, porque yo le he dicho, las tenés vos en tu Es caja que de sí. ahorro de dólares de Santander Río. Durante el gobierno de Macri vos podías comprar ilimitadamente dólares, y esos dólares eran los dólares del FMI que los argentinos podían comprar libremente. Vos me decís eso es poco. En general, BlackRock y las grandes entidades financieras compran más. Bueno, probablemente. Hay que ver caso Eso, y caso. eso. Hay que ver Exacto. caso y caso. Hay que ver caso y caso. Durante la época de Guzmán, por ejemplo, era muy relevante el cupo de 200. Porque Sí. se acuerdan que estaba el rulo, que comprabas dólar a 100 y lo vendías a 130 en el blue. Ahí tenías 5 millones de argentinos comprando. Y eso tenía problemas agregados macroeconómicos Total, relevantes. Entonces, la formación de activos externos en general es un problema. O sea, la compra de dólares para atesoramiento, lo que sea, es un problema. ¿Cómo se está solucionando eso en los últimos años? Con la prohibición. Si querés comprar dólar a ahorro, comprá Acá en mi corcentro. en el Pega la MEP. vueltita. O en el MEP. Exacto, en el MEP o en una cueva, digamos. El Banco Central no tiene los dólares para darte si querés ahorrar. Eso solucionó un poco el problema, pero la realidad es que para el esquema financiero y cambiar el gobierno, que suba el dólar blue o que suba el dólar MEP también es un problema, es una turbulencia. Digo, no importa si salen del Banco Central o no a esta altura. Sí. Si el blue se va a 1700, te genera un problema de la san De hostia. expectativas, sobre todo.
No, y te empieza a incidir en precio, digo, Sí, sí. es complicado. Sí, pero por una- El programa del gobierno puede generar esa inestabilidad. ¿Y cuándo es donde la gente en general suele ahorrar más en dólares? En los periodos electorales. Los años electorales, históricamente, si quieren pasemos al último gráfico de todos, que es el gráfico, bueno, el último, ahí estamos, que es esas barras. ¿Cuántas burbujas? Es un gráfico complejo este. Tengo que ir a una tendencia a la simplificación de los gráficos. Lo estoy trabajando en terapia. Los puntitos son tremendos. Los puntitos a mí me encantan. Pero vamos a partes, a ver. ¿Cuál es la idea de este gráfico? En los años electorales, el sector privado compra más dólares para atesoramiento, para lo que sea, que años no electorales. que en años no electorales. ¿Por qué es esto? Porque la gente es idiota, porque los argentinos somos malvados, porque los argentinos somos burgueses, porque los empresarios argentinos son malos, lo que sea. No, porque desde 2011 para acá, siempre post elecciones, los gobiernos se encargaron de o devaluar o poner más restricciones. Siempre. En 2011, hago el repaso muy rápido, no sé si se acuerdan. Noviembre de 2011, Cristina pone el cepo. Enero de 2014, después de las elecciones de 2013, Kicillof devalúa. Agosto 2019, Macri devalúa. Pará, Se pone cronológicamente no me rompas. Ah, hubo uno antes, perdón. Claro. 2015, diciembre de 2015, Macri devalúa. Marzo de 2018, después de la selección de 2017, Pratgay Sturzenegger devalúa. 2019, Macri devalúa Pone el la cepo. salida de las... No, pone el cepo. Devalúa y después pone el cepo, las dos cosas. En las PASO y después... 2021, creo Más que cepo. Guzmán sale... No, me parece que Guzmán sale bastante ileso. Vamos, Guzmán. El problema se hace más en 2022. Pero dentro de todo, después de 2021 sale todo bien. Y bueno, 2023, el año pasado, fue el éxtasis, no sé si se acuerdan. O sea, Massa devaluó la hora después de que cerraron las elecciones. O sea, y Milei devaluó después cuando asumió. O sea, el argentino no es boludo, entonces dice, che, pará, elecciones. Por las dudas, no voy a cancherearla, no voy a invertir en un plazo fijo. Vamos a comprar dólares y voy a estar seguro. Las elecciones se pasan seguro. Entonces, este gráfico, ¿qué te dice? Básicamente, las barras son acumuladas. Vos tenés barras rosas y barras verdes. Las barras rosas son cuántos dólares perdió por año el Banco Central por compra de dólar para atesoramiento. Por fuga de capitales, formación de activos externos, como quieran llamarlo. Fíjense que hasta 2021 es solo rosa y a 2021 también hay un puchito que es verde. ¿Por qué? Porque como hay cepo cambiario, el Banco Central lo que hace, como mostraba Lau hace un rato, es vender dólares en el contado con liquidación o en el MEP, que eso es lo que hacía Guzmán, después hizo Massa, ahora hace Milei. Todos lo hacen, que es para bajar la brecha cambiaria. Es menos dólares. Entonces, no está tan claro los años de cepo de 2020 para acá cuánto efectivamente hay de formación de activos externos, porque como es en el mercado está muy libre, distorsionado. no está tan claro cuánto se compra y cuánto se vende ahí. Sí sabemos cuánto vendió el Banco Central, pero no sabemos cuánto efectivamente los argentinos compraron MEP. El año pasado, por ejemplo, compraba MEP hasta cualquier hijo de vecino, no sé si se acuerdan, en época de crisis cambiaria. Entonces está bastante distorsionado. Pero quiero mostrarles una última idea, que es: en promedio los años electorales están arriba de 10.000 millones de dólares por año de compra de dólar ahorro. Y eso se profundiza, y ahí aparecen las burbujitas verdes, se profundiza los años de dólar barato. Si uno ve el eje derecho, que va desde 70 hasta 170, es básicamente qué tan barato o tan caro está el dólar. Es medio una obviedad, pero el dólar para ahorro, ¿no? Para comprar dólares. Si está a 170, significa que está 70% por encima del promedio histórico. Si está... O sea, carísimo. Exacto. ¿Qué pasó entre 2020 y 2023? El dólar estaba carísimo. Por eso, una parte de que la gente ahorraba menos en dólares era porque estaba caro. Igual la gente seguía ahorrando. Sí, sí, sí. Había algo ahí. Y cuando estaba en torno a 70, 80, por ejemplo, 2015, 16, 17, Mirá lo que es 18, 2011. está bastante por debajo del promedio y la gente ahorraba un montón en dólares. Mirá, 2017, 2016. 2017 Macri va a unas elecciones con un dólar 30% más barato que el promedio histórico y vende en todo el año casi 25.000 millones de dólares para formación de activos externos. Es una bestialidad de plata. Es un montón de guita. Pensemos que hoy el Banco Central tiene menos 5.000 millones de dólares. Entonces la gran pregunta que todos nos hacemos es: dado que los argentinos pueden verla, confiar en Milei, ser mileístas, tener tatuado 17 leones, hay algo que es
cada uno dice, che, se vienen las elecciones por la duda. El Jabo no salió del cepo, no saldrá después de elecciones, por las dudas Por me las cubro. dudas me cobro. Sí. Y eso genera expectativas en las previas electorales de que se puede disparar un poquito la brecha, te puede generar inestabilidad. Y si no tenés dólares para cubrirlo, puede ser problemático. Y no digo poner en jaque por completo el gobierno, pero que es un factor. Son factorcitos chiquitos a tener en Exacto. Sobre todo porque este año irías a unas elecciones con un dólar más parecido al de Macri, pero sin los dólares para sostenerlo. Pero, claro, sin los dólares y sin la capacidad de poder comprar tanto tampoco. O sea, con cepo. Exacto. Por eso no se irían por el dólar oficial, sino por el paralelo, por el MEP, por el Blue. Sí. Así que, bueno, ¿qué más? Bueno, como decías antes, ¿Queda algo más? Sí. Y las elecciones en sí mismas. las elecciones, ¿no? Como uno podría decir que desde lo político viene muy fino el gobierno, más fino, o sea, efectivamente viene más fino desde lo económico, pero lo político tiene una agenda clara, van para adelante a lo loco. Apenas hay cierta rispidez interna, vuelan a la gente que no se alinea, es impresionante. Esta semana eliminaron a la chavista comunista de Diana Mondino, ¿no? Porque se atrevió a no comprometer la causa Malvinas en el medio, pero bueno, no importa, voló por los aires y es admirable. Es 100%, si algún día soy presidente, quiero que sea así. Si alguien se corre 1 centímetro, va a volar, sépanlo. Corta cabeza. Y tiene, o sea, en cuanto a lo político, anda muy bien y la oposición está toda desordenada, se pelean, se impugnan candidaturas que a nadie le importan. O sea, no le importan al común de la gente, eso digo. Entonces uno diría, bueno, eso efectivamente sigue pasando. Uno, si las elecciones son hoy, el gobierno gana, ¿no? Diríamos, bancan. A ver, es raro que es ganar, porque al ser una selección al de medio estar tan término, dividido. no está tan claro que es ganar, porque los tipos van a conseguir millones de diputados más que lo Eso, que tenían, eso seguro. Sí, ganar es conseguir capaz una mayoría en el... Blinda más el tercio que necesita para... Claro, eso. Eso. O sea, eso es una victoria pero para quizás mí. es perdiendo, si pierden por mucho provincia de Buenos Aires, quizás no es tan claro. Exacto. Digo, va a ser discutido, digo, 2013 fue parecido, que De acuerdo. pierde provincia de Buenos Aires, pero gana a nivel nacional, bueno. Difícil, es verdad. No lo había pensado. 2009 también, gana de Narváez en provincia de Buenos Aires, pierde. Ese es De histórico. Narváez. Increíble. Muy buena, Sí. muy buena. ¿Qué es de la vida de... Pero sí, yo creo que va a ser algo discutible. Si el gobierno gana en provincia de Buenos Aires, gana a nivel nacional, olvídate. Pero te tomo el concepto que ganar es una cuestión espiritual también, ¿no? Como hay un poquito más. Pero si efectivamente el gobierno espiritualmente gana, no solo en escaños, sino en Sí. el discurso, efectivamente también derrota al kirchnerismo. Ya, como dijo en palabras del presidente, le pone el último clavo. Porque ya Sí, sería... ya está. No sé si el último clavo tampoco, pero Terminar de desarmarlo. lo desarmaría, sí. Sí. Entonces uno dice, bueno, quizás ese cambio generaría también que nazca una tercera oposición, ¿no? Que efectivamente pueda empezar a canalizar las cosas que están mal del gobierno, que son bastantes también. No estamos en Disney tampoco. Pero actualmente el gobierno está navegando sin nadie que le pide. No, o sea, está navegando en discusiones, que es lo que venimos charlando siempre entre nosotros en privado también, en discusiones estructurales de la economía donde no hay ningún espacio que le dé esa discusión tampoco. Entonces, que se arme esa tercera posición, que le discuta también esas cosas, es algo positivo. Sí, la gran duda es qué pasa si no pasa eso y, por ejemplo, vas a una primera vuelta en agosto, como fue 2017, que Cristina le gana a Esteban Bullrich la primera, después pierde la segunda, donde pierda provincia de Buenos Aires cómodo o haya miedo a la vuelta al kirchnerismo de vuelta y que la tendencia al cambio no sea tan obvia. Eso podría generar una turbulencia inclusive en el mismo programa del gobierno, porque de golpe los agentes económicos dicen, che, este no venía para quedarse a hacer reformas estructurales. Y 2 años después ya... Ya la gente se cansó. Sí. Bueno, Veremos. muchas cosas pueden Hay pasar. muchas betas. Sí, pero bueno, hicimos un buen resumen. El inversor de a pie ya sabe que básicamente ya saben qué invertir, ya sabe cómo ganar plata en este país. El Google Calendar ya sabe cuándo ponerse. Exacto. Vender los bonos, comprarlos, lo que sea. Una semanita antes vender, después recomprar. Pero bueno, si quieren podemos cerrar por hoy.
Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Prometemos que ya volveremos a estar en vivo dentro de poco para poder interactuar sobre todo con las preguntas que tengan. Igualmente dejen las preguntas y las intentaremos responder en el programa que viene. Pueden acordarse de seguirnos en todas las redes, suscribirse a los canales, darle like al vivo, darle like a los videos en Somos_Refresh. Y nada, muchas gracias compañeros, estuvo muy bueno la verdad, he pasado muy bien. Así que bueno, nos vemos la próxima. La próxima. Nos vemos. Adiós.